Es decir, cómo nosotros vamos a aplicar este coeficiente al momento de determinar nuestros pagos a cuenta del impuesto a la renta. Así que vamos a ver cómo nos va. A ver, ahí está, acá están mis casos prácticos, ¿no? Vamos a trabajar con casos prácticos para poder entendernos mejor, ¿sí? Ya que con casos esto es mucho más comprensible. A ver, bueno, por ahí ya se va manifestando quienes están por acá. Rosa, ¿cómo está? Axel, buenas tardes y bienvenidos a cada uno de ustedes. Amigos, am, recuerden que al finalizar la sesión, ¿sí? Adicional a estas sorpresas con las que nos van a esperar nuestros amigos de JB Solutions, pues vamos a otorgar también las pautas para que puedan acceder al material, ¿sí? Material que hemos venido trabajando para nuestra sesión del día de hoy. Así que manos a la obra. ¿Cómo está, estimada Rosa? Veamos, amigos. El tema de hoy, como les mencionaba, es el de pagos a cuenta del impuesto a la renta. Bien, pero para poder entrar en contexto, lo primero que debemos conocer es quiénes son aquellos contribuyentes que se encuentran obligados a realizar los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Bien, les hago una consulta, ¿no? ¿Cuántos regímenes tributarios hay actualmente? Si hablamos, ¿no? A ver, justamente aquí en el chat, no, exactamente, ¿no? Nos hablan de cuatro regímenes tributarios. Tenemos al régimen único simplificado o nuevo RUS, tenemos al régimen especial de renta, al régimen MIPE tributario y al régimen general. En esta pequeña tabla solamente estoy considerando estos tres, ¿bien? Que son, digamos, los más complejos respecto al RUS. Sin embargo, entre estos tres regímenes tributarios que tenemos en este cuadrito, hay uno que no realiza pagos a cuenta. ¿Cuál será? Hay uno, Wesley, todos realizan. Correcto, efectivamente, tal como lo comenta Brian, el régimen especial de renta o aquellos contribuyentes del régimen especial de renta no tienen obligación de efectuar pagos a cuenta del impuesto a la renta. Ellos no efectúan pagos a cuenta del impuesto a la renta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y qué es eso que pago mensualmente? Porque yo estoy en el régimen especial y le pago el 1,5% a la SUNAT de mis ingresos todos los meses. Ya, pero eso no es pago a cuenta, ¿sí? Si fuera pago a cuenta, entonces la empresa del régimen especial tendría la obligación de presentar una declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿verdad? Para determinar el impuesto a la renta anual. Sin embargo, ¿es así? ¿Las empresas del régimen especial deberán determinar un impuesto a la renta anual? No. Entonces, los pagos que efectúa este tipo de empresas de forma mensual son simplemente pagos definitivos, tienen efecto cancelatorio, ¿bien? No es que sean a cuenta de nada, porque no hay un impuesto a la renta sobre el cual se rendirán estos pagos anticipados. No, no como sí ocurre para los contribuyentes del régimen MIPE tributario y el régimen general. Ellos sí van realizando pagos a cuenta del impuesto a la renta que se determinará finalmente al 31 de diciembre, ¿no? Claro, ahí podremos hacer un pequeño resumen, ¿no? Total de ingresos menos total de gastos. Tenemos ahí en nuestra renta neta imponible, ¿no? Que básicamente sería la utilidad neta y sobre ello le aplicamos el impuesto a la renta. Bien, bueno, la tasa del impuesto a la renta o tasas del impuesto a la renta, porque habría que analizar, ¿no? Cómo es que se determina ello. Pero como les mencionaba, para poder entrar más en contexto, vamos aquí a ver este tema, ¿bien? El que estamos sombreando por acá, el de los tributos mensuales. Fíjese usted, si hablamos de pagos a cuenta del impuesto a la renta, debemos tener en cuenta entonces que los del régimen especial no tienen obligación de ello, no aplica para ellos el pago a cuenta del impuesto a la renta. Sin embargo, para los contribuyentes del régimen MIPE tributario, esto sí es así. Y tal como usted lo puede notar, mire, dice que los del régimen MIPE tributario determinarán sus pagos a cuenta del impuesto a la renta aplicando el 1% a los ingresos netos devengados de cada mes. Bien, siempre que los ingresos anuales no superen las 300 UITs. ¿Qué significará ello? Ya lo vamos a ver. Luego, los del régimen general también tendrán que realizar sus pagos a cuenta del impuesto a la renta. Sin embargo, aquí los pagos a cuenta del impuesto a la renta se determinan directamente aplicando el 1,5% o un coeficiente que ya vamos a ver más adelante cómo es que se determina. Vamos a optar por el mayor de ambos y ese será el importe sobre el cual, no, bueno, que voy a utilizar para poder determinar mis pagos a cuenta. Así que vamos a ver por aquí un pequeño ejemplo. Mira, supongamos lo siguiente.
Nuestra empresa pertenece al régimen MIPE tributario. Ya, perfecto. Entonces yo quiero determinar los pagos a cuenta del impuesto a la renta por todo este año 2025. Bien, ¿cuál es la regla? La regla es la siguiente, mira. En tanto los ingresos netos no superen las 300 UITs, solamente se va a aplicar el 1%. Ya. Pero cuando éstas superen las 300 UITs hasta llegar a un tope de 1700 UITs, se va a aplicar o el coeficiente o el 1,5%. Bien, veamos entonces cómo sería en este caso. Fíjese usted, aquí tenemos los periodos de todo el año 2025. O sea, los meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Listo. Y aquí tenemos los ingresos que se han obtenido. Estos son los ingresos que se han logrado obtener durante todo este año 2025. Bien. Ahora, la regla es la siguiente. Hasta que no superes las 300 UITs, vas a tener que aplicar el 1% a cada ingreso del mes. Bien, y así calculas tu pago a cuenta del impuesto a la renta. Entonces, aquí tenemos que sumar a los ingresos acumulados o determinar a los ingresos acumulados hasta cierto punto. Mira, por ejemplo, si estamos empezando enero, hasta el momento yo tengo 300.000 soles de ingresos. Ya. 300 UITs equivale a 1.605.000 soles. ¿Y cómo es que he determinado ello? Si el valor de la UIT para el año 2025 es 5.350, a esto lo multiplico por 300 y entonces ya tengo cuánto es 300 UITs, ¿verdad? Estamos hablando de 1.605.000 soles. Listo. Entonces te pregunto, para el mes de enero, ¿ya habremos superado las 300 UITs? Obviamente la respuesta es no, ¿verdad? Claro. No, Wesley, todavía no lo superamos. Correcto, aún no lo está superando. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tú, para determinar el pago a cuenta del impuesto a la renta, aplicarás la tasa del 1%. Colocamos 1% por aquí y el pago a cuenta del impuesto a la renta sería 300.000 por ese 1%, ¿no? Es decir, el ingreso del mes por el 1%. Y le doy un enter acá. Seguimos. En febrero, los ingresos para esta empresa equivalen a 250.000 soles. Bien, pero quiero saber el acumulado para ver si es que aplico el 1% o coeficiente versus 1,5%, ¿no? El mayor entre estos dos. Veamos. Hasta el mes pasado tenía 300.000 de ingresos, pero como en este mes he obtenido 250.000 soles más, entonces tenemos un total de 550.000 soles. Ya. ¿Ya habremos superado las 300 UITs? Todavía no, ¿verdad? Entonces seguimos aplicando el 1% por aquí. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo debo multiplicar 250.000 por este 1% para determinar el pago a cuenta. Entonces, mi pago a cuenta del impuesto a la renta para el mes de febrero sería 2.500 soles. Y me la voy a pasar así. Bien, entonces vamos un poco más rápido ahora. Este es mi ingreso acumulado al mes de febrero. Le sumo el ingreso que he obtenido en este mes. Veo que todavía no supero las 300 UITs. Sigo aplicando 1%. Y entonces por aquí, uy, ¿qué pasó acá? Recuerden que es el ingreso del mes, ¿eh? Lo multiplicamos por el 1% y ya tenemos el pago a cuenta. Continuamos. Hasta marzo, este es mi acumulado. Le sumo los 280. Listo. Aplicamos el 1%. Entonces, multiplicamos por aquí y ya tengo esos 2.800 soles de pago a cuenta. Seguimos. Hasta el mes de abril tenía este acumulado. Si le sumo lo de mayo, tengo 1.400.000, todavía no supero las 300 UITs, aplico 1% y entonces el pago a cuenta sería esto. Pregunta, aquí ya habré superado, vamos a ver. Hasta el mes de mayo tenía un acumulado de 1.400.000. Le voy a sumar los 205 que he obtenido en junio y me percato de que llegué con exactitud, sí, qué casualidad, ¿no? No, claro, obviamente lo he manipulado para que podamos comprender mejor este caso. Ya, hemos llegado, fíjese usted, ¿a dónde? A 1.605.000 soles. 1.605.000 soles. Entonces, quisiera preguntarles, ¿tendré que seguir aplicando el 1% o ya sería cuestión de aplicar el 1,5% o coeficiente, el que resulte mayor? ¿Qué opina usted?
A ver, vamos a leerlos. 1%, 1%, 1. Claro, correcto, ¿no? Porque la regla es que yo voy a aplicar este otro criterio cuando superemos las 300 UITs. Y como todavía no las superamos, pues en ese caso, seguimos con el 1%. Por lo tanto, el pago a cuenta sería ingreso del mes por el 1%. Listo. Continuamos ahora. Llegamos al mes de julio. En el mes de julio tendré un acumulado de 1.605.000 más lo que he generado en julio y eso me da 1.805.000. Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Sigo con el 1% o ya no? Wesley, en este caso ya no vamos a seguir con el 1%. Ya no. ¿Por qué ya no? Porque ya hemos superado las 300 UITs. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Debes aplicar el otro criterio. ¿Y cuál es el otro criterio? El de aplicar el coeficiente o el 1.5%, el que resulte mayor. Bien, ¿eso de dónde sale, Wesley? Artículo 85 de la Ley del Impuesto a la Renta. Así que en un ratito la vamos a revisar también, no se preocupe usted. Listo. Aquí como dato para este casito, estamos indicando que el 1.5% va a ser mayor al coeficiente. Bien, entonces si el 1.5% es mayor al coeficiente, aplicaré el 1.5%. Ahí usted lo va a ver, ¿sí? Y mire, aquí tenemos 3.000 soles como pago a cuenta porque estamos aplicando 1.5% a esos 200.000 soles. Y ahí están los 3.000 soles de pago a cuenta del impuesto a la renta. Perfecto. En adelante, realmente ya no importa cuál sea el acumulado. Claro, lo que importa es que no se superen las 1.700 UITs, porque si no, ya no podríamos seguir perteneciendo al régimen MIPE tributario, ¿verdad? Bien, puedes sumar igual por acá para ver cuál es el acumulado. No vamos a llegar a 1.700 UITs, definitivamente no. Bien, así que no hay problema. Yo sigo aplicando el 1.5% por acá y estos serían mis pagos a cuenta del impuesto a la renta. Bien, ya tengo entonces por aquí, fíjese usted, los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Bien, por ahí me preguntan si vamos a ver el EJB. Sí, al final nuestra colega también va a brindarles una demostración, ¿no? Tal como lo mencionábamos, ¿no? De cómo es que el sistema EJB contable puede ahorrarnos, ¿no? Ciertos procedimientos, ¿ok? Perfecto, ahí justamente nos lo comenta nuestra amiga Carolina. Listo, continuamos amigos. Ahora, fíjese usted para qué sirven los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Voy a bajar por aquí y vamos a determinar el impuesto a la renta anual. Ya, ¿cómo sería el cálculo del impuesto a la renta anual? Por un lado tenemos a los ingresos totales del ejercicio, que son los que yo voy a colocar aquí. Bien, vamos a asumir que son solamente estos de aquí. Ya está. Por otro lado, tenemos a los gastos totales del ejercicio, ¿no? Ojo que aquí habría que considerar más cosas, ¿no? Tal vez la diferencia de cambio podría ser que no está aquí. Bien, ya que eso se ve solamente de forma anual. Ya. Entonces, si estos son mis ingresos totales y como dato, estos son mis gastos totales, ¿cuál sería mi renta neta? O mi ganancia. Fácil, Wesley. 300.000. Recuerda que tú determinas el impuesto a la renta en función a tu ganancia. Podríamos decir que renta es sinónimo de ganancia. Bien, tú no vas a determinar tu impuesto en función a cuál fue tu ingreso, a cuánto vendiste, no, sino más bien a cuánto ganaste, por si acaso. Porque puede ser que tú vendas un producto en 100 soles, pero no estás ganando 100 soles. Si tú me dices que ese producto a ti te costó 80, entonces solamente estás ganando 20 y por lo tanto tú determinas el impuesto a la renta sobre esos 20 soles que representan tu ganancia. ¿Sí? No sobre los 100 soles a los que estás vendiendo dicho producto. ¿Ok? Impuesto a la renta es impuesto a la ganancia. Entonces, aquí yo tengo todos mis ingresos. Si bien es cierto, los pagos a cuenta sí los determino únicamente en función a mis ingresos y no me fijo para nada en los gastos, el impuesto a la renta como tal, no. El impuesto a la renta sí se determina en función a la ganancia. Y justamente por ello, amigos, aquí tenemos los ingresos totales y a ello yo le resto los gastos totales. Bien, esto quiere decir que yo tengo una renta neta o una ganancia de 300.000 soles. Bien, pero ¿cómo se determina el impuesto a la renta anual cuando hablamos de una empresa del régimen MIPE tributario?
Es sencillo. Fíjese cómo se maneja. La norma nos indica lo siguiente. Las primeras 15 UITs de esta renta neta imponible estarán grabadas con un 10%. Ok. Y el exceso de las 15 UITs que ya hemos tomado estarán grabadas con un 29,5%. Ok. Entonces veamos por aquí. Fíjese. ¿A cuánto equivale 15 UITs? 15 UITs, Wesley, es 15 por 5.350, que es el valor de la UIT para este año. Muy bien. Entonces 15 UITs equivalen a 80.250 soles. Entonces, de esos 300.000, que son los que deben tributar, tú vas a tomar a 15 UITs, que es el equivalente a 80.250 soles, y le vas a aplicar la tasa del 10%. Entonces aquí colocas 10%. Ya está, perfecto. Ahora, ¿cuál sería el impuesto hasta ahí? El impuesto parcial hasta ahí sería 80.250 por el 10% y eso nos da 8.025. Listo. Luego, ¿cuánto te falta? Mira, si yo debo tributar por 300.000, pero ya tomé 80.250, me falta tributar todavía por 219.750, ¿verdad? Por supuesto. Y esto representa el exceso de las 15 UITs que ya tomaste. Pero aquí, ¿seguirás aplicando la tasa del 10%? Obviamente la respuesta es no, ¿verdad? Porque ya estás en un segundo tramo. Entonces aquí vas a aplicar el 29,5%. Listo. ¿Cuál sería el otro impuesto parcial? Esto por esto. Y nos da 64.826. Listo. ¿Cuál es entonces el impuesto a la renta anual 2025? 72.851 soles. Pero te voy a preguntar algo más. Si este es tu impuesto a la renta anual, ¿esto es lo que vas a pagarle ahora a la SUNAT? ¿O tendrías que aplicar, o tendrías que aplicar los pagos a cuenta? ¿Correcto, no? Vamos a descontar los pagos a cuenta. ¿Sí? Voy a sumar a todos los pagos a cuenta, que son los que están aquí. Mira, ahí está. Y listo. Es lo que me da. Entonces, a la SUNAT yo le debo 36.701 soles. Bien, si tienes la plata, pues págalo, ¿no? Si no, ni modo, hay que fraccionarlo, ¿ok? Exactamente, correcto Brian, correcto Leopoldo, excelente, buenísimo. Muy bien. Vamos entonces a continuar por aquí. Nos dicen por acá, Christopher, y si no tengo comprobante de pago para sustentar gasto. Bueno, si son adquisiciones, son servicios que les han prestado y no hay comprobante, lamentablemente no va a poder deducirlo. Bien, y tendrá que repararlo, tendrá que adicionarlo. Bien, entonces hay mucho más que considerar, ¿no? Para poder determinar la renta neta imponible. Sin embargo, aquí lo estamos resumiendo a esto porque nuestro objetivo es ver el pago a cuenta del impuesto a la renta, cómo es que se determina y cómo pues llega a afectar al impuesto a la renta anual. Ok, supongamos ahora que no somos régimen MIPE tributario, sino más bien somos régimen general. Ya, perfecto, somos régimen general. Para el régimen general, en realidad, no interesa cuál sea el ingreso acumulado, ¿sí? Porque las empresas de régimen general no tienen límite de ingresos, no como las del MIPE, ¿sí? Las del general no tienen ningún límite de ingresos. Por lo tanto, amigos, fíjense ustedes aquí. Yo no voy a ponerme a sumar cuánto tengo hasta febrero, hasta marzo, hasta abril, mayo, no. Los pagos a cuenta del impuesto a la renta para las empresas de régimen general se determinan de esta forma, de frente. Coeficiente o 1,5%, el que resulte mayor. ¿Sí? Aquí nuevamente, como todavía no estamos tratando el coeficiente, estamos considerando que el 1,5% es mayor al coeficiente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a aplicar el 1,5% en todos los casos. Bien, déjenme copiar y pegar, ¿sí? Vamos a decir que es la misma empresa, o bueno, ¿no? Y queremos evaluar cuánto estaríamos pagando de más, tal vez perteneciendo al régimen general. Listo. El pago a cuenta sería el 1,5% o la tasa sería el 1,5% y entonces los pagos a cuenta son los que podemos apreciar aquí. Ya está. Finalmente, la empresa ha incurrido en los mismos gastos, mira, tal cual, solo que pertenece al régimen general. Bien. Veamos, los ingresos totales van a ser los mismos que tenemos aquí.
Ahí están mis ingresos totales. Perfecto. Aquí están mis gastos totales. Bien. ¿Cuál es mi renta neta? Pues la diferencia entre estos dos. Ya está. Bien. Hay que revisar que sean causales, ¿no? Hay que revisar que sean gastos deducibles de acuerdo con el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, con el 21 del reglamento, 22 para el tema de depreciación, ¿no? Hay que hacer una revisión exhaustiva, ¿no? Y no pasar cualquier desembolso como gasto. Bien. Listo. Entonces tenemos la misma renta neta. Pero aquí hay una diferencia, porque cuando hablamos nosotros de una empresa del régimen general, no es que la determinación del impuesto a la renta se realice también en función a tramos, ¿no? Aquí es directo, el 29,5% a toda esa renta neta. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta es mi renta neta, le aplico el 29,5%, ¿sí? Y ahí está mi impuesto a la renta anual. Y si le resto los pagos a cuenta del impuesto a la renta, mira, ahí está. Y si quiero saber cuánto le debo ahora a la SUNAT, esto menos lo que ya vine pagando a lo largo del año, 44.325 soles. ¿Sí? Si me pregunto ahora, ¿cuánto me estaría ahorrando perteneciendo al régimen MIPE tributario? Pues podríamos hacer el siguiente cálculo, ¿no? El impuesto a la renta anual en el régimen general me sale 88.500. Y el impuesto a la renta anual en el régimen MIPE tributario me sale 72.851. Le doy un enter y fíjate, nos estaríamos ahorrando, solo por concepto de impuesto a la renta, un total de 15.649 soles. ¿Y eso es bueno para nosotros? Por supuesto, ¿no? En definitiva, es bueno porque este ahorro lo podemos utilizar para poder invertirlo, tal vez pagar el personal, comprar más mercadería, qué sé yo, ¿no? Incluso para distribuir dividendos, ¿bien? Pero sirve. No es nada despreciable este monto. Quiero saber si hasta aquí estos ejemplos han quedado claros para ir a ver coeficiente. A ver, los leo. Hasta aquí. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna duda? Nos dicen, por ejemplo, correcto, ahí está, excelente. El total de los ingresos es sin IGB. Claro, efectivamente. El IGB no es para nosotros, ¿verdad? El IGB nosotros lo otorgamos ¿a quién? A la SUNAT, ¿no? Si yo voy a cobrar 100 soles más IGB, más 18 soles de IGB a mi cliente, solamente esos 100 soles son míos, ¿no? El otro 18% se lo tengo que entregar a la SUNAT. No es para mí. Solo que muchas veces las empresas quieren quedarse como sea con ese IGB y lamentablemente proceden a comprar facturas, ¿no? Pero eso no resulta, ¿eh? Tengan mucho cuidado con ello. Vamos a continuar. Ahora, entre el RER, MIPE y régimen general, ¿cuál conviene para pagar menos impuestos? Si doy una respuesta rápida, sería el régimen especial. Bien, ya que el impuesto solamente viene a ser el 1,5% de los ingresos de todo el año. Ya en el MIPE tributario y en el general, la tasa es mayor. Sin embargo, hay algo que en esos otros regímenes nosotros sí podemos hacer que en el régimen especial no. ¿Qué cosa? Deducir gastos. ¿Por qué? Porque para el régimen especial simplemente el impuesto se determina en función a los ingresos, sin tomar en cuenta cuánto gasté. No importa si tengo pérdida, igual voy a pagar impuesto. En cambio, si pertenezco al régimen MIPE tributario o al régimen general, si yo tuviera pérdida, no tendría que pagarle impuesto a la SUNAT. ¿Ok? Así que esto da para un análisis mayor. Bien, vamos entonces a continuar. Nos dice, por ejemplo, Maciel, ¿una granja avícola puede estar en el régimen especial? Sí, no hay impedimento para ese tipo de actividad. Muy bien, amigos. Vamos a ver ahora qué pasa con el coeficiente, sin antes recordarles que al finalizar esta sesión, vamos a, bueno, termino de exponer yo y vamos a ver una pequeña demostración en el EJB contable, ¿no? Y ver qué facilidades nos otorga para poder realizar estos procedimientos mucho más rápidos, ¿no? Y bueno, ahorrar tiempo, que en contabilidad el tiempo es oro, ¿no? Sobre todo si usted tiene que realizar procesos y declaraciones para muchos más de un solo cliente, no tiene dos, tres, cuatro, para poder trabajarlo bastante rápido. Y también les voy a compartir el material que estamos trabajando y bueno, una sorpresa, ¿no? Que es un sorteo por parte de nuestros amigos de EJB Solutions, ¿sí? Así que muy atentos, ¿eh? Nos quedamos hasta el final para poder ver. Ahora, muy importante, amigos,
al régimen general del impuesto a la renta y sobre todo el tema del coeficiente, ¿no? Que es bueno, un tema sobre el cual muchos aún tienen sus dudas. Vamos a verlo. Miren, caso práctico. La empresa STB Sociedad Anónima Cerrada desea saber el monto que le corresponde pagar como pago a cuenta del impuesto a la renta por los periodos de enero, febrero y marzo del 2025, por lo cual nos brinda adicionalmente la siguiente información. ¿Qué información? Aquí me están otorgando la información del impuesto calculado, es decir, el impuesto a la renta anual 2023 y el impuesto a la renta anual 2024. Por otro lado, me brindan la información o el dato de los ingresos netos del 2023 y del 2024. Ingresos netos no significa ingresos menos gastos. No, por si acaso. Bien, esa sería mi utilidad neta o mi renta neta. Bien, ingresos netos hace referencia a los ingresos obtenidos menos descuentos, devoluciones o bonificaciones otorgadas. Bien, esos son los ingresos netos. Si por ejemplo yo a usted le ofrezco un producto en 20 soles, pero si me lleva 10 de esos productos, yo le otorgo un descuento del 5%, mi ingreso neto sería pues multiplicando la cantidad de productos por el precio ofrecido menos ese 5% de descuento. Ese es el ingreso neto. ¿Bien? ¿Tomamos en cuenta el IGB? No, el IGB no se toma en cuenta aquí tampoco. ¿Ok, amigos? Listo. ¿Para qué me otorgan estos datos? Porque con estos datos yo podré calcular el coeficiente. Bien, y eso proviene de una base legal que es precisamente el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. Vamos a verlo por aquí. Permítanme un momento, que ahorita les muestro la base. Ya, aquí estás. Vamos por aquí y aquí está. Bien. Artículo 85. Vamos a ver si hubo alguna modificación porque este es el actualizado. Aquí está otra vez. Vamos a ver si vuelve a aparecer nuevamente por acá. Quizá ese ya sea el definitivo. Sí, porque luego nos pasamos al 86. Ya, está perfecto. Llegamos por aquí. En el artículo 85 del impuesto a la de la ley del impuesto a la renta nos dice lo siguiente. Los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría abonarán con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta, que en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el Código Tributario, el monto que resulte mayor, dice, el monto que resulte mayor de comparar las cuotas mensuales determinadas con arreglo a lo siguiente. Bien, tenemos entonces dos opciones. La primera, que hace referencia a un coeficiente, y la segunda, que hace referencia al 1,5%. Vas a optar por el que resulte mayor. Bien, y ahora para no estar leyendo todo este texto, vamos a resumirlo en la gráfica que tenemos en el Excel. La norma indica lo siguiente. El coeficiente se va a determinar de la siguiente manera. Mire usted, ¿eh? Para los meses de enero y febrero, solo para los meses de enero y febrero de cada nuevo año, vas a calcular el coeficiente así. Tomarás a los ingresos, perdón, al impuesto calculado del ejercicio precedente al anterior, es decir, estamos 2025. ¿Cuál sería el ejercicio anterior? 2024. ¿Y el precedente al anterior? 2023. Bien, entonces, solo para enero y febrero de 2025, el coeficiente lo determinarás de esta forma. Impuesto calculado en el ejercicio precedente al anterior entre ingresos del ejercicio precedente al anterior, ingresos netos del ejercicio precedente al anterior. O sea, tomaremos datos del 2023. Sin embargo, para el año para los meses de marzo hasta diciembre, el cálculo será así. Impuesto calculado en el ejercicio anterior, o sea, ahora sí tomamos lo del 2024, entre ingresos netos del ejercicio anterior, o sea, esto de aquí, ¿no? Esos 9.750.000. Y así calculamos al coeficiente. Haremos una comparación entre ese coeficiente y el 1,5% y para determinar los pagos a cuenta del impuesto a la renta optaremos por el mayor de ellos. Bien, ahora, ese coeficiente también usted lo va a poder ubicar en su formulario 710 al momento de llenar toda la información. Va a poder encontrarlo también ahí. ¿Cuál es el formulario 710, Wesley? Pues el que usamos para poder presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Bien, por ejemplo, permítame un segundo, vamos a mostrarles uno de estos documentos. A ver, un segundo, ¿ya?
Ahí está. Ah, este no es. Un segundito. Ya está. Déjeme buscar el coeficiente. Por aquí lo tengo. Ah, acá estás. Cuando usted llena su formulario 710, se va a encontrar con una casilla, la 686, denominada coeficiente. ¿Bien? ¿Y cuánto le da ese coeficiente? 0,0381. Que si usted lo lleva a porcentaje, es 3,81%. Supongamos que esta empresa pertenece al régimen general del impuesto a la renta. ¿Bien? Y tenemos que comparar ese 3,81 versus el 1,5%. ¿Cuál es el que usted va a utilizar para determinar sus pagos a cuenta del impuesto a la renta desde el mes de marzo? ¿Qué opina usted? A ver, los leo. Mire, el coeficiente me salió 3,81. Tendré que compararlo con 1,5%. Entonces, claro, 3,81, ¿no? Es más, aquí mismo ya nos dan la respuesta, ¿no? Te dicen, ¿coeficiente o porcentaje? Y aquí dice coeficiente, pues, ¿no? Lo que te apareció acá. Bien, tenga entonces en consideración eso, ¿sí? Aquí usted ya lo va a poder encontrar, pero nosotros lo vamos a calcular manualmente, ¿sí? Porque pues si es que vamos a ir al formulario 710, pues eso se calcula de forma automática. Veamos. Voy por aquí entonces y quiero calcular mis pagos a cuenta del impuesto a la renta para el mes de enero del 2025. Entonces, la fórmula decía lo siguiente, Wesley. ¿Qué decía? Calcula primero el coeficiente. Ya. Estoy en enero del 2025. Y la fórmula es impuesto calculado entre ingresos netos. Pero como estoy en enero, tendré que tomar los datos del 2023 o del 2024. ¿Qué opina usted? Correcto, Celia. 2023, correcto, Rosa, Alfredo, excelente. Muy bien. Entonces, sería 150.000 entre 7.120.000. Voy a ir por acá y hacemos eso, ¿no? 150.000 entre, 7.120.000. Listo. Te da 0,0211. Ahora, esto lo debes comparar con el 1,5%. 1,5%. Listo. Pero no es comparable, ¿no? Un número versus un porcentaje, ¿cierto? Entonces, para que tú lo conviertas a número, tendrías que dividirlo entre 100. Y como yo ya puse el formato ahí, 1,5% equivale a 0,015. Quiero preguntarte aquí, ¿quién es mayor, el coeficiente o el 1,5%? Correcto, el coeficiente es mayor, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar el coeficiente, mira. Lo vamos a tomar y lo multiplicamos por el ingreso del mes de enero. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que mi pago a cuenta del impuesto a la renta equivale a 1.685 soles. ¿Está bien? ¿Saben qué? No está bien. Y no está bien no porque el coeficiente esté mal calculado o no sea mayor al 1,5%. No, no es por eso. El problema es mucho menor. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros revisamos el reglamento de la ley del impuesto a la renta, y ya lo he puesto aquí, bien, nos dicen lo siguiente. En el artículo 54, inciso B, numeral 1, nos menciona que el coeficiente resultante se debe redondear solo a 4 decimales. Y mira cuál es el problema aquí. Aquí yo veo solo 4 decimales, pero los demás están ocultos, pues, porque si yo sigo mostrando acá, no hay 4, ¿no? Hay un montón, ¿cierto? Entonces, quiero que notes, y para ello voy a copiar el mismo monto y lo voy a pegar aquí. Quiero que notes cuánto te salía. Esto es lo que te sale, ¿no? Si tú lo dejas así. Pero si yo redondeo a 4 decimales y para eso voy a trabajar con la función redondear, abrimos paréntesis, punto y coma, me piden el número de decimales. Quiero 4 nada más. Le doy un enter. ¿Será lo mismo?
Cuidado que por 3 soles te podrían poner una multa, ¿no? Quizás, ¿bien? Así que hay que tener mucho cuidado. Ahora, Wesley, ahora sí tiene 4 decimales, claro, porque el resto va a estar lleno de puros ceros nada más, y los ceros no cuentan, ¿no? Bien, esto sería lo correcto, ¿sí? Redondear a 4 decimales, sobre todo si trabajas actualmente en Excel, ¿no? Algo que no ocurre, por ejemplo, con un sistema. Bien, bueno, voy a borrar lo que está aquí. Seguimos. Para el mes de febrero, ¿qué datos tendría que tomar? ¿2023 o 2024 para calcular el coeficiente? Correcto, seguimos todavía con el 2023. Efectivamente. Entonces voy a ir por acá y hacemos lo siguiente. Igual, ya me adelanto con el redondear, ¿sí? Redondear, abrimos paréntesis, voy a tomar a este monto, lo voy a dividir entre este otro monto, punto y coma. ¿Cuántos decimales quiero? Solo 4, no quiero más. Redondéalo 4 decimales. Perfecto. Hago una comparación con el 1,5% y veo que nuevamente eso es mayor, ¿no? Bueno, es obvio que sea mayor. Entonces, para calcular mi pago a cuenta, simplemente coeficiente por el ingreso de febrero. Ya está. Volvemos y continuamos acá. Ya estamos en marzo. Sí, perfecto, ya estamos en marzo. ¿Y qué vamos a hacer en marzo? Ah, mira, Wesley, para el mes de marzo también debes calcular tu coeficiente, ¿no? No te vas a salvar de ello porque perteneces al régimen general. Correcto. ¿Qué hacemos entonces? Coeficiente. Primero voy a colocar mi formulita redondear, abro paréntesis, ya. Pero para marzo en adelante, usted seguramente ya lo recuerda, no tomaremos datos del 2023, sino más bien en este caso del 2024, ¿sí? Entonces sería impuesto calculado, mira, aquí está mi fórmula, entre ingresos netos del ejercicio 2024. Punto y coma, es lo que me piden aquí, número de decimales, solo quiero 4. Y ya está. Si esto lo comparas con el 1,5%, te das cuenta que, es más, ¿no? El coeficiente aumentó todavía. Aumentó. Bien. ¿Y esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a determinar un pago a cuenta del impuesto a la renta de esta forma, ¿no? 74.000, que fue el ingreso de marzo, por el coeficiente que nos da 0,0328 y tenemos entonces aquí 2.427 soles. Muy bien, amigos. Entonces, de esta manera nosotros determinamos el coeficiente. Y recuerde que si en caso usted, bueno, este es un casito del régimen general, pero si en caso usted pertenece al régimen MIPE tributario, ¿desde cuándo tendría que aplicar el coeficiente o el 1,5%? ¿Desde cuándo? Hay una regla, ¿no? ¿Desde el primer mes? No. ¿Desde marzo? ¿Desde abril? No, es que no es que sea en un mes específico, todo va a depender de la empresa en sí. ¿Qué mencionaba la norma? Solo cuando superes las 300 UITs. Cuando llegues a superar las 300 UITs, en lugar de seguir aplicando el 1%, ya comenzarás a determinar tus pagos a cuenta aplicando coeficiente o 1,5% quien resulte mayor. Igual en el régimen MIPE tributario, cuando tú presentes la DJ anual, también vas a obtener el coeficiente, ¿sí? También lo vas a obtener ahí. Así que lo verificas, ves si es que supera el 1,5% y de ser positivo aplicas coeficiente en lo que resta del año. El año siguiente ya es un nuevo comienzo. ¿Bien? Muy bien, estimados amigos, quiero saber si entonces quedó claro este otro ejemplo que hemos tratado hace poquito. A ver, hasta aquí, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Se entendió? Se regulariza, bueno, si es que ha determinado un impuesto, Nilber, si usted ha determinado un impuesto inferior al que corresponda, tiene tributo omitido, ¿verdad? Y eso lo conlleva a pagar multa. Tendrá que rectificar y pagar multa. Ujú. Muy bien. Qué bueno que se haya podido comprender Roswell, Kenshi, y bueno, a cada uno de ustedes los pasan bastante rápido ahí los comentarios. Excelente, ¿ah? Qué bueno que se haya podido entender y que hayan estado atentos y sobre todo que hayan podido participar, ¿no? Ahí a través del chat. Bien. Recuerden que el ingreso de marzo es 74.000 soles, ¿sí? Y por lo tanto yo voy a aplicar coeficiente por esos 74.000 soles que nosotros tenemos aquí para determinar mi pago a cuenta. Bien, muy bien.
Si en el año 2024 la MIPE pasó las 300 UITs, en el 2025 no pasa las 300 UITs, no, en tanto no haya superado en el ejercicio esas 300 UITs, sigue aplicando el 1%. Bien, y seguramente, y estoy muy seguro de que muchos de ustedes desean adquirir este Excel, ¿verdad? Para que puedan participar. Y este Excel no tiene absolutamente ningún costo. Bien, ahora, ustedes seguramente para poder participar de esta charla, de este webinar, se inscribieron, ¿no? En un formulario y pues están en uno de los grupos que fue creado por nuestros amigos de JB Solutions. Entonces, ¿cómo va a funcionar ello? Ahora yo voy a compartirles este material a nuestros amigos de JB y ellos les van a indicar, ¿no? Cómo es que se los van a hacer llegar. Así que yo en este momento les agradezco mucho a todos ustedes por participar de esa charla. Le voy a dar el pase a nuestros amigos de JB para que puedan comentarles un poco más respecto a cómo adquirir el material y quédense, que es muy importante, ¿ah? Agradezco mucho a todos su participación, que la pasen muy bien, que tengan muy buena tarde y no, no hay ningún yape por el Excel, ¿eh? Esto es gratuito para todos, ¿sí? Ahora les van a indicar cómo así lo van a adquirir. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Bien, perfecto. Muy bien, muy amables. Bien, vamos a continuar entonces con este evento y vamos a poner en práctica lo que nos ha enseñado nuestro colega Wesley. Así que vamos a ingresar a nuestra solución contable, tal vez para los que ya son nuestros clientes o no. Aquí se los vamos a presentar. El sistema puede trabajar con N usuarios, es multicompañías. Bien, yo voy a ingresar en este caso a la compañía uno, que es mi compañía pues de prueba. Y replicando lo que nos ha enseñado en este caso nuestro colega, vamos a trabajar en este caso con la liquidación de impuestos. Bien, para lo cual, si nos ponemos en el caso práctico que hacía del 2025 y empezamos a controlar nuestros ingresos mes a mes, entonces es necesario que yo esté contabilizando estos ingresos que puedan corresponder tal vez desde mi registro de ventas o cualquier asiento, pues, donde esté vinculado al ingreso que yo deba declarar en mi DJ mensual del 621. En este sentido, voy a aprovechar y mostrarles una bondad del sistema donde de no tener nada en mi registro de ventas, yo puedo automatizar el registro del mismo. Y ello es usando la bondad del sistema que me permite traer la propuesta del CID, en este caso de ventas, y convertirlo en un clic en asientos contables. Yo aquí estoy haciendo una consulta de mi sistema al servidor de SUNAT y en línea puedo con un clic convertir todos los registros que tiene a raíz o tomando como fuente de base, ¿no?, de información la facturación electrónica y estos 116 registros convertirlos en asientos. Voy a ir a consultarlos aquí en comprobante de ventas por el periodo de enero. Bien, ahí voy a procesar mis ventas. También lo mismo puedo aplicar para mis registros de compras. Vamos a verlo igual. Voy a ir a importación de compras CIRE, voy a traer la información en línea a mi sistema contable y en este caso, como estamos trabajando con proveedores, según la configuración que yo le haga a mis proveedores de las cuentas de compra que yo le asigne o las cuentas de compra o gasto que yo asigne según cada documento, voy a poder también convertirlos y crear estos asientos contables. Bien, de esta manera también vamos a ir a comprobantes de compras a revisar que todos se han convertido en asientos contables. Voy a poder tener mi registro de compras a la mano y también ahora sí vamos a enfocarnos en lo que es la liquidación de impuestos. Para esto vamos a nuestro menú de SUNAT. En este caso usamos esta opción y nos vamos a ubicar en el periodo de enero y como pueden apreciar, nos vamos a enfocar exactamente pues en lo que es pagos a cuenta, el tema que nos ha traído el día de hoy a reunión. Y aquí vemos la sección de las ventas. Encontramos aquí la liquidación de impuestos, bueno, por el IGB de las ventas y luego la determinación de la deuda descontando pues el crédito fiscal del IGB de compras. Pero nos vamos a ubicar también en esta sección principalmente que es la del cálculo del impuesto a la renta. Entonces imaginemos en el caso que nosotros nos encontremos en el régimen tributario MIPE tributario, entonces empezamos el ejercicio o el año o periodo tributario pagando el 1%. De esta manera, teniendo las ventas netas, tenemos una base de 199.000 multiplicado por el 1%, ahí tenemos el pago a cuenta que corresponde a este periodo de enero.
Igualmente, yo puedo continuar mes a mes, febrero, y de mi base de ingreso neto también, calculado de manera automática ese 1%. Pero va a llegar el mes donde ya superemos las 300 UITs, que es el límite, ¿no? Y para esto vamos a tener el estado de resultados, por ejemplo, hasta junio, y lo vamos a poder apreciar. Yo no supero de ventas netas o ingresos netos el 1.605.000. Pero continuó julio y este es un mes donde ya superé ese límite de las 300 suites. En ese sentido, cuando yo vaya a liquidar mis impuestos exactamente por el periodo de julio, voy a tener la necesidad de, en este caso, ya comparar el porcentaje, que sería el 1.5, con mi coeficiente. En este caso, el coeficiente pues está redondeado a los 4 decimales que bien indica el artículo 54 del reglamento de la LIR. Comparado con el porcentaje, pues, o el porcentaje lo dividimos entre 100, ¿cierto? O el coeficiente lo multiplicamos por 100 para hacerlo comparable. En ese sentido, tenemos aquí 0.002 multiplicado por 100, ¿ya? Entonces podemos apreciar allí, o el 1.5, vamos aquí, el 1.5 dividido entre 100 también, vamos a poder apreciar que sigue siendo mayor ese 1.5, motivo por el cual los ingresos netos, que sería su base 365.909 multiplicado por ese 1.5%, sería pagar un pago a cuenta de renta en este periodo de julio de 2025 de 5.489. Bien, pero ¿qué pasa cuando el coeficiente es mayor al 1.5? Para esto yo tengo estos puntitos, esta opción, donde voy a actualizar para efectos prácticos, ¿no? Hacerle el cambio, por ejemplo, ahí 10.000 se me ocurre. Vamos a ponerle más, a ver, 20.000, creo que igual no va a llegar. Sí, vamos a hacerlo más, ¿ya? 40.000, ahí, para que salga con el 2%. Al grabar, este 0.02 multiplicado por el 100 ya es comparable, lo cual multiplicamos ahí por 100, tenemos un 2% en comparación con 1.5. Entonces ya nos correspondería pagar en este periodo, siendo el mayor con el coeficiente. 365.909 por ese 2%, tenemos que se tiene por pagar 7.318. Entonces, el sistema de manera automática ya me hace este cálculo del pago a cuenta del impuesto a la renta. En el caso yo esté arrastrando también saldos a favores de periodos anteriores, yo lo voy a ingresar aquí. Normalmente esto ocurre pues en marzo con nuestro, o marzo o en abril con nuestra DJ anual. Determinamos si tenemos saldo a favor o no. Y de haber saldo a favor, pues lo ingresamos desde el periodo que corresponda para hacer el corrido mes a mes. También tenemos esta opción donde vamos a poder imprimir nuestra liquidación de impuestos y tal vez para presentar a gerencia sobre todo, o a nuestros clientes si somos un estudio contable, la liquidación de cada periodo tributario. En este caso puede ser con el logo de sus clientes o con el logo de la empresa donde estén trabajando. Vamos a tener ahí el resumen de los impuestos y en este caso pues el sistema determinado que se tiene por pagar de pago a cuenta 5.041, ¿no? Entonces ahí va a estar la liquidación de impuestos que también lo sustenta, 5.000 porque hay un saldo a favor que netea, y también el sustento del registro de ventas como el registro de compras a la mano. Pero ¿qué pasaría ya en el caso que ya estemos en el régimen MIPE tributario? Perdón, en el régimen general. Entonces, desde ahí, desde el periodo de enero, ya nos corresponde evaluar, en este caso, el coeficiente con el 1.5% directamente. Ya no hay límite de 300 UITs y para lo cual, siendo enero, pues tenemos que trabajar con el coeficiente del año precedente al anterior. Siendo así, por ejemplo, aquí vamos a colocar el impuesto, en este caso, ¿no? Estamos 2025, el año precedente al anterior sería el 2023, como nos han enseñado, y en este caso vamos a ingresarle también los ingresos para poder determinar el coeficiente. Bien. A ver, vamos a grabar y de esta manera el sistema va a identificar también cuál es mayor. Sigue siendo mayor el 1.5, pero vamos a cambiarlo aquí. Ya está, grabamos y de esta manera también se autocalcula, como ustedes ven, automáticamente el pago a cuenta de enero.
Igualmente, seguimos con febrero. Ya, para febrero también nos arrastra el mismo coeficiente, que sería del año precedente al anterior, pero si vamos a marzo, ya por ejemplo se actualiza con el coeficiente que corresponde para determinar los pagos a cuenta de marzo a diciembre. Bien, entonces de esta manera quedaría automatizado este tema de los pagos a cuenta con nuestra solución contable EJB. Tu tiempo, tu empresa, nuestro compromiso. EJB Solutions.